Existen en el mundo alrededor de 1500 volcanes activos. La mayoría son hermosos gigantes de piedra, majestuosas montañas que se levantan en el horizonte, apacibles y tranquilos. Casi siempre, los volcanes poseen suficiente fuerza como para cambiar la morfología de sus alrededores. La erupción fue tan potente que devastó en pocos segundos 600 kilómetros cuadrados a su alrededor. Si entra en erupción, sin duda afectaría a todo el planeta. Hasta el día de hoy, es casi imposible predecir con exactitud cuándo hará erupción un volcán y de qué magnitud. Sin embargo, algunos volcanes dan señales de advertencia previas a sus erupciones. Si los vulcanólogos son capaces de descifrar el complejo rompecabezas de señales volcánicas, podrían ganar horas o incluso días para sugerir a las autoridades las medidas necesarias para evitar el desastre. Volcanes, construcción y devastación. Los volcanes son una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Arrojan a la atmósfera grandes cantidades de lava, gases y ceniza. Pero, ¿qué es lo que ocurre en su interior? ¿Cómo se forma un volcán? Es parte de la dinámica de la Tierra. Así como ocurren los sismos, el mismo fenómeno ocurre para la formación de volcanes. Tiene que ver con la dinámica de las placas tectónicas, ¿no? En la zona que nosotros le llamamos de subducción, es donde una placa, la placa oceánica, entra y profundiza hasta cierto punto, donde se funde la placa y forma el magma, que va a ascender y va a salir por puntos específicos en el continente. Entonces, en esos puntos específicos donde sale este magma es donde se forman los volcanes. La mayoría de los volcanes en el mundo se concentran en una zona que se extiende por todo el Océano Pacífico. Esta zona es conocida como el Anillo de Fuego. Para empezar a hablar sobre el Anillo de Fuego, tenemos que ubicarnos primeramente con las placas tectónicas, en las cuales tenemos tres tipos que se conocen en todo el mundo. Hablamos de zonas de convergencia, lo cual son dos placas, una se mete debajo de otra, la que se mete debajo de la otra es más densa y la que queda arriba es menos densa. Zonas de divergencia es donde dos placas tectónicas se están extendiendo, una con respecto a otra se empiezan a distanciar. Y la tercera parte sería la zona transformante, lo cual una placa corre con respecto a otra. En los tres tipos de placas ahí se generan volcanismos, volcanes activos o inactivos. Y cuando hablamos de la zona de convergencia, tenemos una parte muy importante en el mundo que viene de América del Sur, desde Chile, llegando hasta toda América del Norte, hasta Alaska, y toda esa continúa hasta Asia, Indonesia, Australia, y todo eso es lo que se conoce como el Anillo de Fuego. La gran importancia de esa zona de convergencia es que tiene diferentes ángulos de subducción, se conoce como zona de subducción, en el cual unos pueden tener un ángulo de subducción mayor a 45 grados o tener menos grados de inclinación, y eso también nos ayuda a que sea más rápida o más lenta la subducción. Para los vulcanólogos es de vital importancia conocer el origen y formación del magma. El magma se forma muy por debajo de la superficie terrestre a altas temperaturas y presiones. Para que el magma se genere, es necesaria la fusión parcial o total de las rocas de la corteza terrestre o del manto superior. Cuando el magma se genera, este asciende a través de grietas o zonas de debilidad de la corteza y se almacena a cierta profundidad en forma de bolsas, a las que se les denomina cámaras magmáticas. Cuando hablamos de cámaras magmáticas, tenemos que ubicarnos en dónde se genera. Cuando tenemos una zona de subducción o zona de convergencia, empieza la fusión de la placa que se mete debajo de la otra y la temperatura y presión a la que se está generando empieza a fundir. Esa fusión empieza a generar líquidos, sólidos, gases, y lo cual se van depositando en un reservorio, lo que conocemos como una cámara magmática. Teniendo en cuenta que esto es en tiempo geológico. Desde subducción, generación de magmas y almacenamiento en la cámara magmática pueden transcurrir entre 100 a 1000 años, 1 millón de años, y después
generarse en un volcán que también puede ser en tiempo geológico. Estos no son instantáneos. Dependiendo de la composición del magma, la actividad de un volcán puede cambiar por completo. Los volcanes pueden eruptar de diferente forma. Esto depende del tipo de magma, de los volátiles en estos contenidos y de la eventual interacción con aguas superficiales. Esto determina que los volcanes pueden ser de dos diferentes tipos. Volcanes efusivos, como lo de Hawái, que originan coladas de lava, o explosivos, como los de Colima, donde se forman columnas eruptivas tal vez de decenas de kilómetros. Para poder entender mejor a los volcanes, es importante entender los tipos de erupciones que pueden tener. Existen varios tipos de erupciones, que van desde las suaves y fluidas hawaianas hasta las violentas y explosivas plinianas. Sí, mira, los tipos de erupción los podemos dividir en dos grandes tipos, ¿no? Las efusivas y las explosivas. En esos dos extremos, entre las efusivas, que son coladas de lava, y las más explosivas, que podríamos poner como ejemplo, como ya dijimos, las plinianas del Vesubio, podemos tener erupciones un poquito más pequeñas, que serían las vulcanianas, que son las que ocurren normalmente en el Popo y en el volcán de Colima. Las estrombolianas, que tienen que ver un poquito más con las partes efusivas, son flujos de lava, pero que también nos forman algunas fuentes de lava, ¿no? que son muy, muy típicas. Entonces tendríamos por un lado las hawaianas, las estrombolianas, después las vulcanianas, y por último, más explosivas, tendríamos las plinianas. Para los vulcanólogos, entender los volcanes y su actividad es de suma importancia. ¿Qué tan peligroso puede ser un volcán? Depende de su tipo de actividad, pero sin duda, uno de los peligros volcánicos más devastadores son los flujos piroclásticos o corrientes piroclásticas. Un flujo piroclástico es un flujo de material granular emitido durante una actividad explosiva. Generalmente se mueve a elevada velocidad, velocidades del orden de decenas de metros por segundo, y tienen alta temperatura del orden de 700 a 900 grados. Se trata de fenómenos altamente peligrosos, destructivos y con un comportamiento impredecible. Los flujos piroclásticos pueden generarse por dos mecanismos principales. El primero es por colapso parcial o total de una columna eruptiva. Cuando el material viene emitido a la boca de un volcán a velocidad supersónica, se forma una columna eruptiva constituida por ceniza y material más grueso que inicialmente sube por el impulso y sucesivamente por diferencia de densidad. Estas columnas pueden alcanzar decenas de kilómetros y cuando por gravedad empiezan a colapsar, esto puede ocurrir unas horas después, por ejemplo, se forman flujos piroclásticos que pueden tener alcance de decenas de kilómetros. El segundo mecanismo de generación de flujos piroclásticos es el llamado por colapso de domo. Tienen que ver con la destrucción de un domo somital, es decir, los grandes volcanes en alguna etapa de su desarrollo forman domos o coladas de lava que se acumulan en la cima, y estas al ir creciendo sobre el cráter empiezan a colapsar gravitacionalmente en los límites del cráter, y empiezan a provocar fragmentación de los grandes bloques que colapsan, y esa fragmentación nos va a producir corrientes piroclásticas de densidad. A esas corrientes piroclásticas de densidad asociadas a destrucción de domo se les llama tipo Meraki. El 10 de julio de 2015, en el volcán de Colima, se generó uno de los flujos piroclásticos más grandes de los últimos años. Sí, mira, la erupción de 2015 del volcán de Colima justamente creció un domo en la cima, y en un momento dado se colapsó una parte de y formó un gran corriente piroclástica, pero esta la verdad tuvo un alcance muy importante de más de 10 kilómetros desde la cima del volcán. Esto en la historia volcánica del Colima representa la erupción más violenta desde 1913. Entonces, después de esa erupción, esta de 2015 ha sido la más importante, y como te digo, es derivada de un colapso, del colapso del domo, donde involucró un gran volumen. Este gran volumen le da la movilidad un poco
extraordinaria y llega la corriente piroclástica a más de 10 kilómetros, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí y vimos espesores, pues fácilmente en algunas zonas, yo creo que están arriba de los 10 metros de espesor, ¿no? En ocasiones, a la devastación causada por una erupción volcánica se le suma otro fenómeno natural y juntos se transforman en una combinación letal: la lluvia. Cuando el agua se combina con el material suelto en las barrancas de un volcán y comienza a fluir una mezcla de sedimentos volcánicos y agua, a este fenómeno se le conoce como lahar. Lahar es un término indonesio que se refiere a un flujo de lodo con material de origen volcánico. La palabra describe una mezcla de material sólido con clastos de diferente tamaño, desde metros hasta partículas muy finas, mezclados con agua. Al verlo fluir, podría parecer una colada de concreto. El poder destructivo de los lahares ha sido manifestado en cada volcán del planeta. Tras 69 años de un profundo sueño, el volcán Nevado del Ruiz en Colombia entró en actividad. Después de registrarse un aumento en la actividad en los meses pasados, el 13 de noviembre de 1985, un flujo piroclástico de tamaño moderado desató la tragedia. Una de las peores tragedias ocurridas este año en el mundo le correspondió vivirla a Colombia. El lodo y la lava destruyeron a Chinchiná en el departamento de Caldas y Armero en el Tolima. Lo que pasó en Armero en realidad está asociado, es como un peligro secundario de los peligros volcánicos, ¿no? Porque aquí está asociado justamente a la erupción del Nevado del Ruiz, una pequeña erupción que fundió parte del glaciar. Ese glaciar, el agua derivada del glaciar llegó a las barrancas, empezó a asimilar material y ese material con un gran volumen de agua llegó al poblado de Armero como un gran flujo de lodo. ¿Sí? Entonces se habla de olas de varios metros de alto que barrieron el poblado de Armero. Esa ha sido una de las tragedias más sonadas en el mundo, derivadas de un lahar. Estos son los clásicos lahares, ¿no? Son grandes flujos de lodo que se desprenden de los volcanes. Para tratar de entender tanto a los flujos piroclásticos como a los lahares, los vulcanólogos estudian arduamente sus depósitos, en busca de pistas que revelen información valiosa sobre cómo se transportaron y qué condiciones físicas predominaban al momento de depositarse. Sin embargo, estudiar lo que sucede al interior de estos flujos mientras están en movimiento resulta muy difícil, además de sumamente riesgoso. Por ello, han optado por otros medios que les permitan estudiar estos fenómenos de manera segura y sistemática. Debido a que los flujos piroclásticos son, así como los lahares, son fenómenos altamente peligrosos, impredecibles, entonces significa correr riesgos acercarse a este tipo de fenómenos naturales. Por esta razón, una forma apropiada para poderlo reproducir en condiciones de seguridad y en condiciones controladas desde un punto de vista físico es utilizando canaletas experimentales, como las que tenemos en el Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La canaleta que construimos es una canaleta de 5 metros y medio de longitud, tiene una torre de 8 metros, permite variar la inclinación, dotada de varios sensores, barrera láser, cámara rápida, sensores que miden la presión en el fondo. Es la canaleta más grande de Latinoamérica y una de las más equipadas a nivel internacional. Con este tipo de experimentos se pueden reproducir flujos granulares secos o flujos granulares húmedos, simulando flujos piroclásticos y lahares. Las mediciones, además de las que nos permiten los sensores, pueden ser realizadas mediante análisis de imágenes capturadas con cámaras de alta velocidad, por ejemplo,
Y los depósitos que se originan, los microdepósitos que se originan, pueden ser medidos, reconstruidos tridimensionalmente, seccionados mediante tomografías, orientadas a medir la microgranulometría y la microfábrica presente. Este tipo de estudios nos da una información muy importante para la comprensión de los fenómenos. Reducir los posibles daños debido a los fenómenos volcánicos es la prioridad en la vulcanología. Pero, ¿qué tanto es posible mitigar cuando se trata de un megavolcán? Dentro del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos se esconde un volcán de alcance global. Si entra en erupción, sin duda afectaría a todo el planeta. El megavolcán de Yellowstone solo ha entrado en erupción 3 veces durante toda su historia, siendo la última hace 640.000 años. Pero, ¿qué hace tan destructivo a este volcán? ¿Qué lo hace tan diferente a volcanes como el Popocatépetl o el volcán de fuego de Colima? La respuesta es que no es un volcán común. Se trata de una caldera. Una caldera es una depresión volcánica que se generó por el desalojo de un volumen muy importante de magma y que al ser eruptado generó un hueco y todo el piso de donde está sentada la zona colapsó, ¿sí? Originada por una supererupción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la más notable en este tiempo, que es la Yellowstone, que se encuentra hacia el noroeste de Wyoming. En realidad, la caldera de Yellowstone no es la única, sino que a través del tiempo se han venido formando dentro de este campo volcánico de Yellowstone varias calderas. Esta sería la última. Es importante esta caldera porque se cree que en tiempos recientes pudiera ser una erupción muy catastrófica que acabaría prácticamente con la mitad de Estados Unidos. No quedaría absolutamente nada. Es equivalente a 10 bombas atómicas como la de Hiroshima. Pero bueno, se ha dicho que pudiera ser erupción. Sin embargo, los grandes volúmenes de esta cámara magmática que se encuentra por debajo de la caldera pues ya han sido liberados. Pudiera ser que existiera una erupción nueva, pero esta sería no en el mismo lugar, sería hacia el nororiente, que es donde está migrando el punto caliente de Yellowstone. Las calderas en México son importantes porque forman también el paisaje del cinturón volcánico mexicano. Y entre ellas pues tenemos a Mealco en Querétaro, tenemos también la Primavera en Guadalajara, Huichapan también en Querétaro, o los Humeros en Puebla. También son importantes centros estas calderas porque allí se han derivado zonas que son de importancia geotérmica, ¿no? Sobre todo los Humeros y la Primavera, que son las más recientes. Ya sea ante un estratovolcán o ante la amenaza de una caldera, la vulcanología debe estudiar estas estructuras y los fenómenos que en ellas se presentan con el fin de ofrecer información útil a las autoridades para que puedan tomar decisiones acertadas en momentos críticos. Esa es la misión de los vulcanólogos. El estudio de los depósitos originados por flujos piroclásticos, por lahares, el análisis de las texturas, de las estructuras presentes dentro de estos depósitos nos permite conocer mejor su comportamiento, inferir acerca de la cinemática, de la areología al momento de la deposición. De la misma forma, cuando se analizan los flujos granulares a escala, en experimentos a escala, nos proporciona una cantidad de datos importante y nos permite observar estructuras durante su formación que es imposible en condiciones estáticas en un depósito. El conjunto de esta información nos permite desarrollar modelos físicos que permiten predecir el comportamiento de erupciones y flujos o lahares futuros con inmediata recaída sobre
la mitigación de gran uso por la protección civil. La generación de mapas de peligros creo que es la única herramienta que nos puede servir para minimizar el riesgo volcánico. Mapas de peligro no es otra cosa que plasmar en mapas los diferentes áreas que podrían ser afectadas en los diferentes escenarios volcánicos que podría presentar un volcán en específico, ¿no? Los mapas se deben hacer para cada volcán, no puedes aplicar un mapa en otro volcán, ¿no? Diferente al que estás estudiando. Entonces creo que es la herramienta principal para minimizar el impacto de los peligros volcánicos hacia la población. Los geólogos y vulcanólogos hacen su trabajo día a día para lograr comprender más a fondo a los poderosos volcanes y así mantener a salvo a las millones de personas que habitan en sus alrededores, tratando de evitar la devastación, al menos hasta la siguiente erupción.